Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Más que Números, un podcast dedicado a los contadores, a los emprendedores y a todas las personas que quieran tener un crecimiento personal y profesional. Hoy estaremos con unos invitados increíbles que son los integrantes de Al Día Contador. Tal vez muchos de los colombianos ya los conozcan, ya sepan quiénes son, ya los sigan en su Instagram y en sus demás canales digitales, pero a lo mejor no conozcan su historia y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy en este podcast llamado con amigos, historia de Al Día Contar. Bueno, chicos, como muchos tal vez no tengan la suerte de verlos siempre juntos, muchos tengan como mucha curiosidad de saber cómo empezaron esta profesión, qué es lo que hacen actualmente. Entonces, pues si quieren empezamos como presentándonos, contando qué rama de la contabilidad es su rama preferida, y así vamos avanzando en esta historia. ¿Qué tal si empezamos con Joan? Bueno, mi nombre es Joan Esteban López Osa, soy contador público, me gradué el año pasado, tengo 22 años, hoy en día trabajo en el Grupo Éxito, trabajo en el área de servicios contables y estoy terminando mi especialización en gestión tributaria internacional. Genial, yo creo que muchos de los que estamos escuchando no sabíamos que trabajabas con el Éxito, que estabas pues súper enfocado en la parte de tributación y sobre todo internacional, así que bueno, ahorita seguramente nos contarás un poco de esa experiencia. ¿Y tú, Santi? Bueno, mi nombre es Santiago Izaza, ya casi termino mi carrera pues como contador público, faltan 2 mesecitos. Pues digamos que también trabajo en el Grupo de Éxito en el área de servicios contables y bueno, muy contento de estar acá. Genial, bueno, parece que hay un lazo muy fuerte que los une a ambos. Y Felipe, ¿qué tal, Felipe? ¿Qué más? No, yo también estudié Contaduría Pública en EAFIT y estudié en la especialización de Gestión Tributaria Internacional con Joan y yo trabajo en la Parch Holcim como analista. Wow. Bueno, pues ahí ya se van dando cuenta que estos amigos, aparte de haber estudiado juntos, haber formado Al Día Contador, pues además también tienen como que empresas en común y también el tema de la especialización. Chicos, ustedes, ¿cuál fue su historia? O sea, ¿ustedes cómo se conocieron? ¿Fue en la universidad? ¿Qué hay detrás de esa decisión de tomar valga la redundancia, la decisión de estudiar contaduría pública? ¿Qué los hizo como que decidirse particularmente por esta profesión? Felipe, no se me, no se me asuste. Y eso, como que es lo primero que recuerdan cuando ustedes se conocieron. O sea, ¿quién conoció a quién? Pues esta típica historia de que Joan conoció a Santiago y Santiago le presentó a Felipe. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo se conocieron? Felipe, ¿se acuerda? No, ni idea, no me acuerdo ni poquito. No, yo a veces sí tengo un poquito de Unas memoria. lagunitas mentales. Sí, memoria selectiva. Pero sí me acuerdo que, bueno, no sé si contamos primero porque estudiamos contaduría o cómo nos conocimos. Sí, yo creo que todo puede partir como de esa decisión y luego pues podemos contar esos recuerdos o esas lagunas, a ver si Felipe se acuerda de cómo se conocieron. No, yo sí, pues tenía como 15, 14 años y quería estudiar contaduría. Incluso me pasé para un colegio donde daban la técnica en contabilidad, como para tener bases antes de ir a la universidad. Mi decisión fue estudiar contaduría pública. Me presenté a la Universidad de Antioquia y pasé allí, pero terminé en la Universidad de AFIT porque me ganó una beca, entonces decidí estudiar en AFIT y allí recuerdo que en el primer semestre, una semana antes, hay como una preparación para la universidad y eran clases de matemáticas. Y allí fue donde conocí a Juan, ¿cierto? Desde la primera semana, pues Ya se porque acordó. estábamos como en la primera clase y ya Santiago, creo que sí fue como en el segundo semestre que nos empezamos como a juntar más, pero no fue desde el inicio, pero sí fue como después ya cuando estábamos en las clases. No sé si Santiago recuerde bien.
la parte... Sí, al principio, bueno, digamos que yo estudié contaduría porque siempre tuve dos opciones. Al principio, antes de graduarme, los últimos años, 10º, 11, siempre dije que quería ser médico. Siempre dije como, quiero ser médico, cirujano plástico, siempre. Y me presenté a las universidades y no pasé. Y siempre mi segunda opción fue estudiar contaduría porque mi papá también es contador, ¿cierto? Y veía lo que hacía y me gustaba. Me presenté también a contaduría en EAFIT, de una pasé. Y bueno, los primeros semestres yo siempre estaba con otro amigo de nosotros que se llama Mateo, porque él y yo estudiamos en el mismo colegio. Entonces, estábamos pues ahí siempre porque ya no nos conocíamos y eso. Y ya después fui conociendo a Felipe y a Joan y digamos que ya se forjó pues como tal la amistad. ¿Sí? Y Felipe, por ahí ya le volvió la memoria. La verdad es que todavía no me acuerdo cómo es que empezamos a... No, yo estudié gastronomía antes de estudiar contaduría. Yo era chef, estudié 2 años y me fui a vivir a Australia como 1 año y allá decidí volver y ser contador porque no quería ser, pues si iba a volver no quería ser más cocinero. Y ya me presenté y también pues pasé. Yo entré como un poquitico más viejo, pues no mucho, pero sí un poquito más viejo. Y sí me acuerdo de llevar en estas clases de matemáticas que tocó volver a coger porque si no entraba pues perdiendo 5-0 de gastronomía a contaduría con esa matemática. Entonces, pero la verdad no me acuerdo después cuando empezamos a... Es que yo sí soy el de la poca memoria aquí. ¿Cómo Bueno, empezó ese? No, cómo empezamos a juntarnos, no, yo no me acuerdo cómo empezó bien a ese. eso sí está Pero claro. juntarnos sí fue como... Fue la casualidad, ¿no? Y ahora Sí, que hablan de quizá. las matemáticas y de que justamente ustedes se conocieron desde las matemáticas, aquí viene una pregunta como súper top de todas las que nos hacen siempre a nosotros y es, ¿por qué matemáticas? Y si ustedes piensan que para entrar o para estudiar contaduría pública es indispensable saber matemáticas. O sea, es como un requisito que si no sabes o eres malo, no tienes la posibilidad pues de entrar o de triunfar en la profesión, por decirlo así. ¿Qué piensan ustedes? Minuto de silencio. Dale, Joan. No, yo pensé que sabía matemáticas, ¿cierto? Pensé que sabía, en el colegio sabía, hasta que entré a la universidad y Juanes sabe cómo nos dio de duro. Las matemáticas en la universidad fueron muy complejas, pues muchos trasnochos que recuerdo de la universidad fueron de cuenta de las 3 matemáticas que nos tocó ver, y la respuesta es que no, uno no tiene que ser pues bueno en matemáticas para entrar a contaduría. Creo que no es necesario, no es necesario. Exactamente. Incluso, pues uno cada cuánto utiliza una función compleja en contaduría, nunca. Ahora apenas uno multiplica o divide tal vez y yo digo que hay que tener más o menos un razonamiento lógico más que un razonamiento matemático muchas veces para la carrera, pero que no hay, Sí, esos son muchos números que no, eso no me parece sí, yo pues. estoy con lo que dice Felipe, pues creo que es más el razonamiento lógico porque digamos que las técnicas ya se van aprendiendo a medida que pasa pues la carrera, entonces sí, estoy más con Felipe, es más el razonamiento lógico. Genial, no, pues yo aquí les confieso que yo cuando vi matemáticas, mis papás me pagaron un profesor particular porque definitivamente no, sentía que iba a ser una misión imposible. Me fue bien, muy bien, pero creo que ese fue el motivo, que tuviera un profesor que me estuviera explicando porque fue complicado. Pero qué bueno que dejen como esa parte para los que nos estén escuchando, porque a veces hay muchas personas que se limitan o que piensan pues que es indispensable, ¿no? Entonces, qué bien saberlo por esa parte. Sí, no es muy complejo y de igual manera nada que Julio Profe no pueda arreglar. Así es, el famoso Julio Profe. ¿Eh? O tu Ahí primo. están nuestras conversaciones. O el primo de Felipe, que era el que nos explicaba, sí. Sí, Sí, nosotros ustedes también. también Ustedes teníamos también un tenían un profesor, profe. pero no le pagamos, sino que le invitamos a almorzar. ¿Almorzar? Bueno, algo es algo. Está muy bien. Y hablando de esto un poco, bueno, como esas materias que se vieron en la universidad,
nosotros vemos muchísimas, a diferencia, por ejemplo, de aquí España, que justamente en un podcast anterior, en un episodio anterior, hablábamos de que aquí no existe la profesión, o sea, aquí no existe la profesión contaduría pública. Aquí tú estudias ciencias económicas y puedes ser un contable, pero las personas que asesoran fiscalmente, pues ya o estudiaron Derecho o Administración de Empresas y hicieron un máster en asesoría fiscal. Entonces hablamos un poco de cómo llegaban a tomar esa decisión o cómo llegaban a decir cuál era esa rama que les gustaba y pues aquí puede costar un poquito más. Pero es que en Colombia particularmente nosotros vemos muchas ramas, demasiadas. O sea, vemos Derecho, vemos Negocio Internacional, vemos Economía. Entonces, de todas esas que vieron, creo que estará un poco excluida o bueno, por ahí rezagada la matemática. Pero de todas esas, ¿cuál fue la que más particularmente les gustó y en la universidad? Y si eso está directamente relacionado con lo que les gustaría hacer ahora mismo o especializarse. Pues aunque ya algunos ya tomaron su decisión, claramente, pero a lo mejor también están motivados por algo más. Dale. ¿Quién? Pero porque yo... No, a mí me gustó mucho. Mientras estudiaba, las economías me gustaron bastante, pero no es algo a lo que me vaya a dedicar ni que esté haciendo en este momento, pero sí me encantó, las comprendí muy bien y pues me gustó mucho todo esto de la economía e impuestos, que sí me gustó bastante y es en lo que me estoy especializando, aunque no sé si es algo en lo que me vaya a dedicar porque en mi vida laboral he encontrado que hay cosas que me gustan mucho más en la contaduría que los impuestos. Entonces, sí, pero es algo que me gusta y que ya igual voy a terminar la especialización. Genial. Y que dice Juan también que estudió, Juan Felipe, que también está estudiando Sí, la parte tributaria. A mí también me gustan mucho los impuestos, pero más que los impuestos siempre me ha gustado más como los sistemas. Siempre he sido como más de software, como más de sistemas y me gustan mucho. Entonces de pronto más adelante sí me gustaría como enfocarme en eso y ver como de cierta manera cómo lo puedo combinar con los impuestos. Aunque los impuestos me gustan mucho, pero si por mí fuera, me dedicaría nomás a sistemas aplicados a contaduría. Wow, eso está brutal. ¿Y qué dice Santi que está a punto de coronar, como diríamos coloquialmente en Colombia? No, mira, a mí al principio me gustaban mucho los impuestos, ¿cierto? Y bueno, digamos que esa fue mi línea de énfasis, pero a medida que pasaba la carrera cogí como complementarias dos materias que eran de la rama pues, de finanzas. Y desde eso me gustó muchísimo más las finanzas. Entonces siempre he pensado en que o voy a hacer una doble titulación en finanzas o hacer una maestría. Es más, Felipe me ha aconsejado más que haga la maestría y esto, pero sí, o sea, siempre, ya en este momento solo pienso en hacer algo complementario, pero con el área de finanzas. Claro, es verdad. Yo creo que muchos de nosotros, no sé si sea por el país como tal, o sea, por Colombia, porque tenemos un sistema tributario muy complejo, por decirlo así, porque tú ves otros países, tú ves, no sé, República Dominicana o ves España, ves que el sistema como tributario es mucho más fácil, los vencimientos, por ejemplo, aquí en España son trimestrales, no tienen el calendario tributario que nosotros tenemos en Colombia. Y yo también siento que uno siente mucha pasión tal vez por esa complejidad, inclusive México también tiene como esa complejidad en la parte tributaria. Sin embargo, me gustaría preguntarles a ustedes, pues primero, ¿por qué piensan que les gusta especialmente eso? Yo diría por eso, porque nuestro sistema es tan complejo. Y también si piensan que solamente un contador que se enfoque solo en la parte tributaria tendría limitaciones. Bueno, eso están estudiando internacional, justo. Porque a veces es como que tú estudias tributaria, pero solamente la estudias en el marco nacional. Y si vas, por ejemplo, a España, pues ya directamente ya no la entiendes. Entonces, ustedes que justamente están estudiando eso, ¿cómo lo verían? ¿Piensan que solo enfocarse en la parte tributaria podría ser un limitante? ¿Qué pienso yo? Yo digo que de pronto no. Y sobre todo porque cuando, por ejemplo, he tenido cierta oportunidad de buscar como otros regímenes en otros países, pues si uno ya entiende la parte tributaria en Colombia, de pronto uno más o menos puede asociarla a ciertas cosas de otros países y uno más o menos la entiende y la va cogiendo y va viendo de una manera u otra
cómo se aplica. Que sea un limitante, pues no tanto, aunque también hay que aceptar pues que la tributación en Colombia es muy compleja y de pronto si uno la estudia a profundidad pues completamente, cuando uno vaya a aplicar la otra parte, pues mucha parte no le servirá, pero de igual manera cierta parte le servirá como para hacer un símil y le servirá de ayuda, creería yo. Sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo, es verdad. Es como, si tú sabes esa parte, esas bases, es que es lo mismo, o sea, si sabes las bases legales, pues bueno, por ejemplo, aquí que también existen como sociedades, como que hay un régimen que se asocia con otro en Colombia, pues sí es cierto que la coges más fácil, como diríamos en Colombia. Ahora a Joan, que particularmente pues ustedes dos estudian gestión tributaria internacional, ¿no? Sí, así se llama la Como especialización. ¿cuál es ese enfoque? Justamente respondería a esto, como que se enfocan un poco más en otros países o no está directamente relacionado por esa parte. O sea, como la parte internacional. No, la parte internacional se enfoca mucho en la relación impositiva como de transacciones internacionales. Entonces hablamos mucho de convenios que tenemos firmados, y no solamente como Colombia y Estados Unidos, Colombia y España, no. Son cosas más globales que incluyen demás países y nos enfocamos mucho en esto, ¿cierto? Más como en transacciones internacionales y como en dado caso, quién es el que paga, entonces, quién paga impuestos, en qué país, entonces es mucho de esto, la especialización sí está enfocada mucho en todo este tema internacional, pero no es que nos van a enseñar un impuesto nacional que hay en Perú, en Ecuador, no, Vale. eso no, Wow, pues es eso más es como en brutal. transacciones internacionales. Me Sí, gusta porque creo que ayuda mucho a estos emprendimientos que se dedican a vender en otros países, ¿no? Justamente lo que vemos con los sí. emprendimientos digitales y comercios electrónicos, que su mayor limitante es no entender qué pasa cuando compran o venden a otros países. Así que creo que esa especialización está chévere, está poderosa. Y otra parte que creo que va Sí, a ser sí, una de muy nuestras bueno. fortalezas, pues yo diría que ya mismo, que es lo que decía Santi, el tema de las finanzas, porque últimamente hemos visto cómo hay diferentes empresas o diferentes empresas con diferentes modelos de negocio que han nacido y que no necesariamente tienen un mismo comportamiento en sus estados financieros, o sea, que son cosas súper diferentes y fuera de las empresas tradicionales. No sé, Santi, si por ahí le gustaría incursionar o cómo creerías tú que desde esa especialización en las finanzas podrías apoyar ahí a las empresas. Es que mira, yo creo que las finanzas pueden agregar mucho valor, sobre todo, digamos, a las empresas, tanto medianas como pequeñas, inclusive, porque digamos que las grandes ya tienen toda una estructura financiera definida, pero las medianas y pequeñas no. Y en ocasiones se cometen muchos errores o por simplemente desconocimiento de las finanzas aplican métodos que al final no terminan siendo tan efectivos. El hecho de sacar líneas y líneas de negocio y no saber si generan valor o no para la compañía, es importante, digamos que tener esa evaluación. Entonces, yo digo que sobre todo para las empresas pequeñas y medianas que a veces es tan difícil subsistir en el tiempo y poderse posicionar, es de gran valor tener una estructura financiera definida. ¿Cierto? Entonces ahí creo que los contadores tenemos un gran reto y no solamente es, venga, yo me especializo en finanzas y vámonos para las empresas grandes, sino, venga, ayudemos a que esas empresas pequeñas y medianas puedan llegar a ser grandes a través de estructuras financieras, a través de estrategias, poder lograr, digamos que, el crecimiento en esas compañías. Wow, aquí yo ya veo un team ganador ahí, hay una parte de tributar, una parte de sistemas, una parte de finanzas, ahí están como muy complementarios todos. Yo pienso que como que en esta primera parte todos podemos entender un poco esa parte de cómo llegan a ser contaduría pública, eso que les apasiona a todos, y eso nos podría dirigir un poco a esa historia que no se complementó mucho, que fue cómo se conocieron, pero a través de justamente esa relación que me imagino que para tomar la decisión de crear un proyecto juntos debe haber mucha confianza, deben haber muchas cosas en común. Entonces, ¿cómo nació finalmente el motivo por el que estamos haciendo este podcast? Y es cómo nace la idea de Al Día Contador, que esa dijo Felipe que sí la tenía muy clara. Vamos a ver qué tan cierto es.
Pues yo recuerdo bien que yo abrí una página de Instagram y no recuerdo qué nombre le puse, porque yo creo que era diferente, no No, recuerdo era bien. el mismo, era el mismo, Era el pero tenía un mismo. punto .co. Sí. Y tenía un muñequito, me Entonces, acuerdo. un muñequito Un muy feo. muñequito. Ah, me lo tendrán que pasar a ver si Busco contador en Google, Sí, imágenes, y y el primero, la primera, esa es, de verdad, el sí, primero sí. que apareció. Si ingresamos a Y, Google y buscamos contador, sale esa imagen. y yo dije, pues como aguanta como subir como imagencitas, ni siquiera había pensado en los memes en ese tiempo, como imagencitas de cuando se ven tales cosas y tal otra. Entonces la creé y subí como, yo creo que eran como 7 imágenes muy feas hechas ahí con una aplicación cualquiera. Y después yo le dije a Giovanni en Santiago, primero le dije a Giovanni, hey, vení, ¿no quieres meterte en eso conmigo? Mira, que tengo la paginita, estamos subiendo cosas, no sé qué, y no me paró bolas. No me paró bolas, que no, que bueno, que El después. rencor. Eso no lo olvido, no. Por eso no se me olvida. Entonces ya después volví y les dije, y ya sí nos metimos. Y obviamente ya sí fue mucho más diferente. Incluso uno siente eso en cuanto a que cuando uno es uno solo, uno es lo que uno piense y ya, lo que se le ocurra, lo que se dijo, lo que se puede hacer y ya, mientras que cuando uno se junta con más personas, como que las cosas, pues como que todo queda como con esa personalidad mixta incluida, entonces ya se obtiene un mejor trabajo. La verdad sí cambió bastante y ya empezamos pues a agregar unos cuantos memes que nosotros los hacíamos gratis en el salón para molestar a otros y éramos muy buenos para hacer memes de otros en el salón de cualquier cosa y ya les empezamos a meter con eso y eso fue algo que ayudó bastante. Eso fue Sí, algo por lo que aún siguen siendo súper top en Instagram. Y una pregunta, o sea, ahí estamos hablando de qué fecha, cuando dicen que todavía están en la U, ¿de qué fecha? O sea, ¿cuándo fue esa primera publicación o ese primer momento en que se decidió crear la cuenta, más o menos? yo me acuerdo. No, Joan. Felipe la creó en febrero del 2019, ¿cierto? Y ese mes era de Giovanni, yo pues yo no sé, por cosas de la vida, yo era pues no, me hacía como el bobo. Y ya en marzo sí, y estábamos en clase de revisoría fiscal, si me acuerdo. Y la clase estaba pues súper maluca, era esa clase de 6 a 9 de la noche. Y Felipe, nosotros nos hacíamos atrás, ¿cierto? Hacíamos atrás y siempre, a veces sí fuimos muy, que nos gustaba hacer otras cosas en la clase y nos despistábamos mucho. Entonces Felipe me volvió a decir, no, yo creo que yo le cogí el celular, algo así, y yo le dije que esas imágenes eran muy feas, que las estaba haciendo muy feas. Y ahí fue donde hicimos como donde yo hice la primera publicación. Y ya Felipe me abrió el Instagram en mi celular. Y ya empezamos todos los días a subir una publicación y a hacer como los memes. Entonces teníamos como un grupo de WhatsApp, todavía existe, donde enviamos como el contenido. El contenido. Entonces siempre era como subamos esto, o vemos como otro humor, como en otras páginas X de cualquier cosa, pero siempre como que lo tratamos de aplicar a la contaduría y eso ha gustado mucho. Y ya Santiago sí fue como siempre despuesito, incluso, porque, no, yo sí no me acuerdo ahí, eso fue pura amistad, yo creo. ¿Cómo fue Santiago? ¿Qué pasó, Santi? ¿Qué recuerdos tiene por allá No, Santi de... yo me acuerdo que una vez les pregunté, creo que fue a Giovanna, ¿y qué estás haciendo? Pues porque estaban con una cosa de Instagram, estaban haciendo algo en Instagram y yo, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí? Y me acuerdo que me dijo, es que esto es una página, o sea, ¿qué? Es que ayúdanos. Y en ese momento ya como que les ayudé y después fui entrando de a poco y ya pues digamos que entré tiempito después al grupo pues como tal, creo que eso fue por ahí en abril, ¿no? Sí, fue un mes después, Sí, pues todo, sí, sí, todo sí. ocurrió como en 2 meses. Y desde ahí ya seguimos haciendo cosas. Entonces todo empezó como un juego, pues nada, por un como juego, un hobby? sí, el desparche pues de la clase, como hacer imágenes. Y no, y a lo último, no, pues en julio,
como a los 2 meses ya habíamos conseguido los 1000 seguidores. Fue súper rápido, sí, fue súper rápido. Nosotros como, pues gusta. Entonces, sí, ya en la universidad eran como los de ADC. Y nos fuimos como en peliculando más, hicimos el logo. La historia del logo también es algo muy curioso. Claro, pues a mí me están debiendo la primera, o sea, la del logo que buscó Felipe por allá en Google, con derechos de autor incluso. No, y el que está ahora también tiene una historia muy charra. ¿Y qué pasó? ¿Quién quiere iniciar esa historia? O sea, primero, antes de la historia, quisiera preguntar, ahora que dicen como que hay un grupo que nació, que aún se tiene, que ahí se comparte como esa creación, o sea, ¿ustedes tienen roles entre ustedes como, oye, no, Felipe hace las piezas gráficas, Santiago tal, o como que es aleatorio, cada uno puede como que tener esos mismos roles? Pues ya fueron cambiando, pero ya después uno va viendo quién tiene más como... Fortalezas. Sí, fortaleza en él. Entonces, por ejemplo, las piezas gráficas las hace Joan. Yo las hacía un tiempo, pero no. La verdad es que no es lo mío. Por eso Felipe insistía, Joan, por favor, apóyame. Cuando a veces subimos una historia fea a Instagram es porque le hizo Felipe. No siempre, no, hay veces toca subir algo así rápido y no se puede esperar. Entonces, actúo. Sí, aunque ellos no aparezcan, o sea, los que nos están escuchando ya van un poco entendiendo como quién hace la publicación. No, pero el contenido sí, es de los tres. Pues hay un grupo, entonces incluso tenemos algo que le llamamos sanción pro contenido. ¿Y qué es eso? Durante la semana, cada uno tiene que aportar dos publicaciones y un meme, pues algo de humor. Pero no enviamos un Word, no, nosotros somos muy, no sé, como mucho a la fácil, lo sencillo. Entonces enviamos como la publicación a un grupo de WhatsApp, se llama Publicaciones Pendientes, algo así. Enviamos el meme y ya, nada, yo llego. Las publicaciones no las hacemos en un computador, las hacemos en mi celular. Entonces ahí cada semana, cada uno tiene que enviar 2 publicaciones y un meme. Y si no lo hace, tiene que pagar 50.000 pesos como a un fondo. Wow, eso está súper chévere. Hay un poco de compromiso, presión y como que, como dirían aquí, hay que currárselo a ver qué contenido, porque también imagino que ustedes son selectivos, habrá contenido que comparten y no dicen como que todo sí, o sí. Como que dicen, oye, no, eso no. Hay muchas cosas que no. Entonces, ¿qué pasa si uno de ustedes comparte 3 publicaciones y no gustan 2? Tiene que volver a buscarlo. Hay un bullying de por medio que no lo permite. Sí, por ejemplo, esos días yo puse algo y me la montaron, que porque estaba súper cortico. Me metieron tanta presión que me tocó volver a prender mi computador y buscar más cosas y agregarlas, porque si lo iba a dejar así de corto, no lo íbamos a subir. Entonces sí, siempre hay como una aceptación o no de los tres. Como no, eso no da risa, no, eso no lo podemos subir y así. Hay muchas cosas que uno piensa que no van a dar risa y son las que más gustan. Otras que uno piensa que va a gustar un montón y no tanto. Eso siempre es así. Sí, incluso el meme, por ejemplo, de los Simpson, que fue el que más gustó y nunca nos imaginamos pues que eso iba a tener semejante acogida y funcionó súper bien. Entonces, como eso es como muy... ¿Y quién es la autoría del meme de los Simpson? Creo que fue Felipe, ¿no? No sé, sí, yo creo no que fue Felipe. recuerdo. No. Pero sí, fue muy charro. Fue muy charro ese meme. Pues fue el primer meme que subió a 1000 pues fue nuestra primera publicación que superó los 1000 me gustas, entonces no lo olvidamos. ¿Pero cuál era? El de... No, era buscarlo. No, es cuando Homero sale del cine y hace un spoiler de la película. Entonces hay varias personas para entrar. Entonces la película, el cartel siempre tiene como el nombre de la película, ¿cierto? Entonces la película, el nombre es Contaduría Pública, ¿cierto? Entonces dice Contaduría Pública y sale Homero diciendo algo como ¿Quién creyera que iba a ser algo estresante, que íbamos a tener que, que lo que íbamos a estudiar lo iban a estar cambiando cada año,
algo así como hablando de las reformas. Y ese meme sigue Pero estando tendencia, porque lo voy a ir buscando ahí mientras tanto a ver si lo encuentro. Sí, y eso fue como también como un aliciente muy grande en la manera en que uno como hacía las cosas, porque uno hacía un meme y cuando uno menos se daba cuenta le llegaba a uno por otro medio el meme de uno. Entonces eso se sentía como bien gratificante, que uno como que, ay, mira, llegó el mismo meme, lo están compartiendo por allí, incluso otras páginas no lo bajaban y lo volvían a subir, entonces tocó empezar A poner la marca de agua. a poner la marca de agua. ponía la famosa marca de agua. Sí. Sí, yo también me recuerdo uno de los Simpsons, que yo creo que yo se los comenté, pero era el de Bart y Lisa. Era como yo pensando que me equivoqué de carrera y la curita, en plan, al día contador. Esta me encanta. Ese fue, y que te hicimos uno para ti también, creo. Sí, pero a mí me Sí. encantó, o sea, el significado, ¿no? El significado de lo que hace, el contenido que ustedes generan. Ya encontré Sí. no sé, no Ah, creo que pero se no alcance a lo veo ver. bien. No, No, es que pero- da como contraste. No sé, pero dice Salomero y dice, ¿quién diría que al final se gradúan llenos de estrés y tienen que seguir estudiando todo lo que cambia la profesión? Y tienen 1095 me gustas. Te lo voy a mandar. Sí, ese Wow. fue como el que más recordamos. Ah, bueno, pero es que igual los memes es como un arte dentro de la creación de contenido y es un contenido que funciona bastante. Pero creo que ya al ser directamente relacionado con nuestro sector puede costar aún más, ¿no? O sea, Sí, es complicado. sí, y ya uno cada vez le tiene que ir metiendo como un poquito más de sentido a lo que uno va haciendo. Ya uno no puede ir poniendo cualquier meme de cualquier cosa que no muchas veces se le ocurre. Hay memes muy políticamente incorrectos que de pronto mucha gente no toma bien. Yo soy experto en Sí, esos, sí. pero hay Es veces verdad, es verdad. O es memes que Santiago mejor, no nos deja subir. hay ¿Quién, veces mejor quién? tener Santi. mesura. No, Santi está sino que incorrecto. yo les he dicho que hay unos que no, pues que no están bien. De Pero explica pronto, por qué ella. ¿por qué? A ver. Que Es que Santiago como antes que uno trabajaba. tiene, como que cuando uno crea contenido también, a veces uno tiene como que ser a veces neutro, ¿no? Como que uno tiene que guardar mucho, porque uno no sabe ese porcentaje de personas que te siguen sus criterios. Y uno a veces como que Exacto. sí tiene que ser como neutro, es verdad, a mí me ha pasado. Sí, es verdad. No, y lo de Santiago es porque Santiago trabajaba en EY, ¿cierto? Que es una... Pues la Sí, firma de es auditoría. EY. Ajá. Entonces, pues hay muchas páginas que suben memes de esto y pues las firmas, no igual, no estamos hablando de ninguna en particular, pero muchas firmas las molestan por esto, que porque hay mucho trabajo, muchas cosas, ¿cierto? Que hay mucha, no sé, ¿cómo se dice, Santi? Esclavito No moderno. sé. Sí. Pues sino que, Entonces muchas veces, Aquí por ya lo ejemplo, dijimos, ¿eh? un día más subir un meme que preguntan como qué es esclavitud, entonces es que no, fue algo que existió antes, entonces el muñequito dice que, entonces ¿por qué pusiste las Big Four? Entonces Santiago no, pues decía que eso no lo podíamos Santi dijo, no, subir, por favor, esto no está bien. no, yo o trabajé allá, sea, es porque sí, en realidad yo trabajé y bueno, digamos que ya no estoy porque se me presentó la oportunidad de entrar al éxito, pero digamos que es una compañía que también le agradezco muchísimo Claro. mucha parte de mi formación, ¿cierto? Y bueno, ellos pues dicen, es que, o sea, en realidad en esa época trabajaba demasiado y esto, pero a la vez también le agradezco muchísimo a esa compañía, Eso entonces, se llama síndrome de Estocolmo. no, entonces no, síndrome de Estocolmo. Bullying ahí. No, no, pero a no, la vez también entonces, aprendiste mucho. Y creo que es un exacto, equilibrio también. sí, exacto, o sea, digamos que aprendí muchísimo y me formaron en muchas cosas, entonces, digamos que les agradezco mucho a esa compañía y como que esos memes les digo, hey, no, pues es que Es que no tiene está que haber un bien. Santiago en toda parte de creación de contenido tiene que haber un Santiago, ahí la conciencia. Sí, No, porque no, es claro, también, exacto, porque, pues, o sea, no está bien el hecho de que si digamos que les agradezco tanto y recuerdo bien esa compañía, pues el hecho de también estar
tirando ahí como sus cosas, ¿cierto? No es como consecuente conmigo, además porque a ese, digamos que pues somos o sea, son ellos, pero digamos que en el momento en que, no sé, en esta compañía a ese también me verán a mí, entonces dirán como, hey, pues, o sea, no está bien, a eso es lo que me refiero, no lo Sí, veo no, bien, no, está pero bien. no sé, a Juan y a Joan dicen como, pero ¿por qué? Que no sé qué, que... No, Diana, pero mira que un amigo, bueno, ustedes también lo conocen, una persona natural, ¿no? De Actualícese, él también contaba como una anécdota que tuvo publicando algo de la DIAN. Entonces le borraron su contenido y demás, entonces sí como que es mucho eso, cuidarlo. A veces uno como desde su propia personalidad es así muy, muy troll por decirlo, pero Instagram o las redes sociales le recuerdan a uno que hay que ser neutro. O bueno, al menos de que tu personaje sea un poco como polémico y tal. Pero bueno, irán aprendiendo. Estos chicos, un día de estos tú te vas por allá de vacaciones y regresas con 3 memes. de la Big Four. De la Big Te Four, voy como con esa intención. Pues bueno, ahí sin querer queriendo ya hemos hablado un poco de cosas que podemos tener en cuenta al emprender con amigos. Una de ellas es como esa necesidad, por decirlo así, o ese papel que juega tener diferentes roles en un emprendimiento. Ahí veíamos como Felipe le decía a Joan, no, Joan, ven que te necesito. Luego Santi también aportando desde ese grado de neutralidad, ¿no? En estos proyectos y también un poco esa capacidad de que todos puedan decidir, ¿no? Que aunque en principio digamos, no, esta es una publicación que queremos todos o que uno proponga, pues esa capacidad de que puedan decidir todos es súper importante. Y aquí nos vamos a una parte que también es interesante y es, ahora, al día contador ya sabemos cómo empezó, pues ese relato y como toda esa historia que hay detrás de esa primera publicación, pero sabemos que el día contador como tal tiene diferentes líneas de negocio, tiene cursos, o sea, es mucho más allá que solamente unas redes sociales. Entonces yo creo que eso es algo que también nos interesa saber. No sé quién se postule a iniciar un poco esto. De pronto, lo primero que podemos hacer es como relatar esa primera oportunidad o cuando vieron que esto no solamente son publicaciones en Instagram, ¿no? Esto también nos abre la oportunidad a probar otras líneas de negocio o así más como de la parte de aportar desde lo que ustedes saben. Entonces, no sé quién Pues nosotros al comienzo, pues apenas, pues nosotros nunca pensamos que fuera como un negocio en sí, sino que nosotros queríamos hacerlo más grande siempre. Entonces, como estábamos siempre afanándose de hacerlo más grande, buscar publicaciones nuevas que fueran más conscientes, buscar nuevos sectores, hacer como el público siempre como más grande. Incluso nosotros un tiempo o hasta mucha parte debatíamos mucho con la gente porque nosotros siempre fuimos como sin ánimo de lucro de cierta manera. Nosotros lo que cobrábamos de los cursos, que cobrábamos muy poquito, porque el porqué de nosotros era que como que la gente aprendiera mucho más, o que el gremio de los contadores, uno fuera más unido y dos fuera mucho más capacitado. Entonces tratamos de reducir al mínimo el costo de los cursos para que uno le diera como para pagar al profesor y para mantener de cierta manera todo lo que es ADC, porque entonces ADC también tenía que pagar algunas veces diseños, había que pagar lo que son hosting en internet, pues cuando abrimos la página, la publicidad de otras cosas. Entonces nosotros siempre lo hacíamos con el son de que solo fuera más grande y de cierta manera eso ayudó mucho porque nosotros, pues la competencia que uno tenía más o menos como fuerte era Actualícese y esa página era como muy incisiva en cuanto te vendo todo el día. Nosotros éramos como, pues de vez en cuando vendemos algo, pero todo el día estamos como en son de nosotros mismos y así fue que creció. Ya uno como para abarcar más gente, entonces lo de los emprendedores, tenemos lo de los robots, tenemos lo de la fundación, entonces era como para abarcar diferentes tipos de personas y uno lo va creciendo. Ya de cierta manera cuando uno lo va viendo más grande, sí tiene que verlo como de pronto que sea como más, que se pueda mantener por sí solo y que uno sobre todo le pueda dedicar el tiempo. Entonces, de cierta manera sí toca
como tener un poco más de ingresos para que nosotros, por ejemplo, pues uno se pueda dedicar de todo el día a eso y no tenga que después uno estar en otra empresa, le quite un montón de tiempo a eso. Entonces, de cierta manera, es que así fue creciendo, pero siempre fue como con un porqué muy, muy esencial de que queríamos que abarcar pues mucho la gente, que fuéramos muy unidos, que se veía pues muy feo en el gremio que éramos como muy desunidos y que no había como ciertas maneras de pensar de todos de una línea, y incluso eso todavía pues falta mucho, como que todos pensáramos como de cierta línea y tomamos cierta fuerza como premio y capacitarnos mucho más, porque muchas veces pues no todos estamos del mismo modo capacitados, no todos saben lastimosamente pues muchas normas o cosas que se deberían de enseñar y no se enseñan, entonces siempre más que todo por eso. Y en ese orden de ideas, como dijimos, nació de una publicación, nació de una clase que me hizo gracia, aburrida, de revisoría fiscal, pero el propósito como tal, lo voy a dejar a Joan y a Santi esa responsabilidad de responder. El propósito como tal obviamente se fue formando. Yo creo que cuando te refieres a crecer es un poco crecer en comunidad, ¿no? En todas esas personas que se pudieran sentir identificadas. Entonces, pues si quieres, Joan, desde tu punto de vista, ¿qué piensas que es ese propósito, no? ¿Cuál es el propósito de Al Día Contador? ¿Qué quiere lograr? O sea, ustedes cuando conversan dicen, no, es que nosotros queremos hacer esto porque queremos impactar de esta manera. Pues yo creo firmemente que cualquier empresa, cualquier proyecto siempre tiene como un propósito superior, ¿cierto? Un propósito superior, y todo lo que haga debe ir encaminado hacia ese propósito. Entonces, ADC siempre va encaminado como al propósito, que lo mencionaba mucho Felipe, es como crear comunidad en los contadores públicos, cosa que sentíamos y pues aún sentimos que hace falta bastante en la comunidad, en nuestra profesión, ¿cierto? Entonces, nuestro propósito mayor siempre ha sido crear como una comunidad y crear algo que nos sienta o que nos represente, ¿cierto? Entonces, siempre ha sido como nuestro objetivo, que incluso nosotros queríamos y soñamos como que todo contador, como que una vez decíamos, no, si no conozco a ese, no soy contador, ¿cierto? Y no es por nosotros, sino es por crear o tener como ese punto de referencia o ese punto de encuentro de la contaduría en Colombia. Entonces, ese creo y es nuestro propósito superior. Entonces, mucho de lo que hacemos va encaminado a esto. Entonces, como decía Felipe, sí, nosotros hacemos muchas cosas gratis, también cobramos porque pues queremos ver esto y queremos dedicarnos mucho como a esto, y más que los tres, no sé si no lo habíamos mencionado, nos gusta mucho emprender, bastante, pues no solamente nos dedicamos a ese, sino que los tres tenemos diferentes cosas por aparte o muchas cosas por aparte a nuestro empleo. Entonces, por eso AS entonces ya ha creado como nuevas cosas o nuevas líneas donde empieza como a generar ingresos, pero también no nos hemos olvidado y seguimos creando comunidad. En un principio hacíamos muchos encuentros, ya no lo hacemos pues por la pandemia, pero le llamábamos un café con ADC, llegamos a hacer 3 creo, en donde invitábamos una persona, como un experto, e invitábamos a las personas para que fueran, y lo que hacíamos no era tomarnos un café, escuchar y hablar sobre, hicimos una de NIF, hicimos con Carlos Mario Tapias, hicimos una de revisoría fiscal con Isabel, ¿cómo se llama? Isabel Navas. María Isabel Navas. Hicimos otra de finanzas con Sebastián, ¿cómo Santiago? Sebastián Gallo. Santiago, el de los nombres acá. Santi es el de la memoria. Sí, es eso. Entonces, hemos hecho muchas actividades también. Por ejemplo, hicimos una clase de maquillaje. Una compañera de nosotros, Juliana, es contadora y le gusta mucho el maquillaje, entonces creo que fue el mes pasado, le invitamos que hiciera un Zoom para las contadoras. Entonces, para crear, pues siempre hemos hecho esto de crear comunidad. Por ejemplo, en diciembre, ya llevamos 2 años seguidos usando AS hicimos 6 cursos en los que recogimos, el primer año hicimos una rifa para recoger recursos y regalar juguetes, pero fue muy complejo. Una de las tareas más duras que fue vender boletas para los juguetes. Entonces este año dijimos, no,
pues recojamos recursos, pero con lo que sabemos y con lo que nos gusta. Y, hicimos 6 cursos, 2 de ellos lo dictamos nosotros mismos, los otros 4 fueron invitados que nos dieron su tiempo para dar las clases y recogimos recursos para dar regalos. Entonces fue como unir a la comunidad de contadores públicos para un propósito de ir a entregar regalos a niños de escasos recursos en Medellín. Incluso recuerdo Anderson Mora, una persona que siempre nos ha seguido mucho, fue con nosotros a entregar los juguetes. Entonces son muchas de esas anécdotas y cosas lindas que hemos hecho como por la comunidad. No sé qué más. Una vez también, Sí, bueno, yo iba a contar que también hicimos esto, pero como para entregar mercados cuando la pandemia empezó, que fue muy complejo. Entonces, no, ya le doy la palabra a Santiago, pero lo que quiero decir es que siempre tenemos Propósito social. ese propósito y superior de juntar la comunidad en torno al aprendizaje, a hacer cosas sociales, porque también nos gusta. Entonces, no, esto es como el propósito superior de ADC, que es como crear comunidad de contadores públicos en Colombia. Sí, eso a mí me parece genial porque finalmente cuando hablan también de fundaciones, aunque la fundación tenga un propósito social, pues obviamente tendrá su base de sustento, ¿no? Algo que le permita ser rentable en cierta manera. Así que es normal que todo ese valor que se aporte pues se vea contribuido y que también les ayude a ustedes a seguir manteniendo esta idea. Ahora nos vamos con Santi, que es nuestro financiero. Y no, digamos Santi, que, ¿cómo? no, te iba a Qué preguntar pena. justamente lo que nos ibas a decir, pero también desde tu parte y desde el nivel de ADC, ¿tú cómo definirías esas líneas de negocio de Alía Contador? Si bien tenemos la parte de capacitación, ¿cuáles más podrían ser esas líneas de negocio para personas que ahora mismo no se vean las redes sociales como un hobby y realmente, bueno, particularmente en nuestro sector, pero realmente hay mucho más que puede salir de allí, inclusive con ese aspecto o ese enfoque social? Entonces, no sé si por ahí nos quieras complementar. Sí, eso que hablabas pues de lo del valor que se pueda generar, eso también ha sido como una insignia de ADC o un emblema, no sé, y siempre hemos pensado como, venga, es que no vinimos a hacer uno más, no vinimos a simplemente estar y seguir un conducto, sino que venga, aportemos, venga, generemos valor, venga, hagamos como historia, ¿me entendés? ¿Cierto? Y eso es, digamos que también a lo que hemos invitado al resto y creo que es algo que más, o sea, que deberíamos aplicar todos, empresas, personas naturales, comunidad que somos nosotros, es venga cómo genero valor desde lo que yo hago y desde lo que sé, ¿cierto? Entonces es generarle valor a la profesión, es generarle valor a las comunidades que en su momento, por ejemplo, con los mercados eran vulnerables o generarle valor a esos niños que en una Navidad no tenían o no tienen, digamos que su momento de felicidad, ¿cierto? A través de un regalo. Entonces es importante también eso y es pensar en cómo yo desde mi rol puedo generarle valor al mundo y puedo hacer como una partecita de la historia, ¿cierto? Que eso es bien importante porque al fin y al cabo, si venimos y simplemente estamos y vivimos, pues no estamos contribuyendo a nada, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es bien importante para nosotros. Y en cuanto a las redes sociales, yo creo que en las redes sociales tienen un gran, pero gran potencial de mercado hoy en día, ¿cierto? Vemos pues que hasta las compañías más grandes utilizan las redes sociales como un instrumento para poder, no sé, avanzar, acaparar mercados, tener aún así nuevas líneas de negocio, ver su público qué opina de la marca o de sus productos, y eso es bien importante. Digo que las personas hoy en día deberían ver más las redes sociales, no tanto como un instrumento para divertirse o digamos que para salir de la rutina, sino venga también como con las redes sociales puedo impulsar aquellas metas o aquellos proyectos que tengo, ¿cierto? Entonces, digamos que considero que es bien importante. Hoy en día, por ejemplo, los contadores debemos ver más allá y que no solamente somos un registro contable o que somos rellenar una declaración, sino que venga, es que también somos de sistemas, por ejemplo,
podemos hacer sistemas como lo hace Felipe, y qué mejor persona que un contador para desarrollar un sistema contable, ¿cierto? Que tenés todas las bases y fundamentos. También, por ejemplo, somos auditores, somos financieros, y podemos ser más allá de lo que siempre la gente, digamos, que nos considera, que somos o Somos registros más que contables. números, Santi. ¿Cómo? Somos más El que lema de números. Dayana, somos más que Sí, números, exacto. Sí, somos más exacto. que números. Somos más que un número. Exacto. Entonces, es importante, y las redes sociales hoy en día son un gran, pero gran motor para cumplir o poder desarrollar esas metas o proyectos que tenemos. Wow, pues a mí en lo particular me encanta y me parece como demasiado inspirador porque definitivamente sí, si hay una palabra como de describir de alguna manera su proyecto, sí puede ser de impacto social, ¿no? Finalmente, el tiempo que ustedes dedicaron antes de volver, digamos, rentable o no rentable, sino tener como esas fuentes de monetización del Instagram, pues fue netamente por pasión, por amor, como diríamos en Colombia, por amor al arte, por amor a la profesión, y luego descubrir que a partir de eso, luego puedan llegar a otro nivel que es poder ayudar a otras personas, ¿no? Y a cuando Joan decía de Anderson, claro que sí, conozco a Anderson, Anderson siempre está como que en todo. Entonces también es esa oportunidad que ustedes han tenido de conocer a personas, de conectar y de ver que realmente sí hay un grupo de contadores que al igual que ustedes quieren hacer cosas diferentes. Estaba recordando mucho algo que nació en Colombia, que son las empresas BIC, que son empresas de triple impacto, ¿no? De la parte social, de la parte pues del emprendimiento y del medio ambiente. Yo creería que ustedes no están lejos pues de ser una de esas empresas de triple impacto, así que pues muy orgullosa de que en nuestro sector hayan personas que estén haciendo esto. Cuando Joan decía que, por ejemplo, apoyaron a una amiga, y yo sí vi lo de maquillaje, y yo dije, wow, es hasta innovador, ¿no? El hecho de que haya ese tipo de propuestas. Al día de hoy, ¿quiénes hacen parte del guía contable? O sea, yo sé que hay 3 personas siempre visibles, también está por ahí, creo que el papá de Felipe, pero ¿quiénes hacen parte del guía contable? O sea, ustedes son el centro, pero a partir de esa idea han nacido más personas que se les han unido. Ahí vi que Joana habilitó el micrófono. No, pues a ese somos nosotros tres, pues lo que hacemos y todo, somos nosotros tres, los que editan, los que escriben, los que hablan, los que responden el WhatsApp, somos nosotros tres, pero más allá sí hay personas que se han comunido, pero no como no, tú también haces parte de ese, no, pero sí como que han estado en todo este camino, ¿cierto? De ayudarnos. Por ejemplo, el papá de Felipe ha dado muchos cursos, excelentes cursos, entonces si es una persona que hace parte de AEC. ¿Quién más nos ha ayudado? Carlos Mario Tapias nos ayudó bastante, pues nos ha ayudado mucho, ha hecho muchas charlas con nosotros. Mateo García también nos ayudó un tiempo. ¿Quién más? No sé, Felipe. Pues a veces somos como todas las personas que han estado como, que nos han Sí, ayudado y pues, no, yo creo que tu respuesta era como quién hace las cosas de AES y somos nosotros tres, ¿cierto? Pero AES, no sé si Felipe quiere agregar algo. Siempre hemos querido que a veces seamos como todos, la comunidad, por eso muchas veces hemos incentivado que las personas que si quieren escribir una publicación en AS, pues que lo hagan, si quieren escribir en nuestra página web. Tenemos un proyecto donde lo que queremos es como informar y dar a conocer muchas cosas de nuestra profesión, y lo que queremos hacer es espacios y que no lo escribamos nosotros, sino que lo hagamos con la ayuda de todos, los que nos siguen, los que están en nuestros grupos de WhatsApp. Entonces a veces es más como algo más global, porque somos muy abiertos a que si tú quieres hablar, si quieres salir en nuestras redes, pues lo puedes hacer. Pero sí, personitas así, o que nos ayuden mucho, bueno, resaltar mucho Alejandra Pacheco, que no sé si la has visto, sube muchas historias hablando en nuestros videos, en las historias o en los live, porque nosotros no somos tanto de cámaras. Pues aquí quizás estamos haciendo un gran esfuerzo, un Yo gran tengo el honor, esfuerzo. yo tengo el honor. Sí, porque no somos muy de salir en cámaras o de coger un celular y hablar, pues no nos vas a ver así, o quién sabe. O Felipe tal, pues Felipe sí a veces sale,
Sí, Entonces Felipe Alejandra, es el Instagramer. él es El el Instagramer, sí, sí. Instagram, él es la estrella, la estrella. Pero sí, Alejandra, pues ella sí nos ayuda bastante. Siempre, Aleja, nos vas a ayudar a hablar, a decir tal cosa, ella sale. Aleja, tenemos que rifar algo, puedes hacer por favor el like y ella sale. Entonces sí, es resaltar como muchas tareas de personas que nos han ayudado ahí. Pero es eso, a veces es eso. Sí, resaltarlo pues también que lo hacen de una manera pues digamos que sin ánimo de lucro pues por decirlo de alguna manera, sino que simplemente lo hacen como porque les nace y porque en realidad pues quieren ayudar, ¿cierto? Entonces también resaltar esa parte. Exacto. Ustedes acaban como que de nombrar algo que nos puede llevar a conectar uno de los últimos temas y es la parte de hacia dónde va nuestra profesión, ¿no? Y más allá de nuestra profesión, no todo lo que se considere pues emprendimiento, proyectos, pero también acaban de nombrar la parte de la comunidad que sin duda alguna es lo que hace crecer todo, o sea, lo que hace crecer una marca, lo que hace crecer una red social, lo que hace que muchas personas puedan ser impactadas positivamente. Y Joan mencionó algo que es los grupos de WhatsApp. Yo sé que ustedes tienen un montón de grupos de WhatsApp, eso debe ser una locura, pero finalmente, ¿a quién se le ocurrió la idea? ¿Qué experiencias han tenido? Cosas chistosas que nos tengan por contar. Y ese impacto, porque yo sé que ustedes inclusive tienen WhatsApps para softwares contables, o sea, lo que tú quieras para cuando estás en la temporada de declaración de renta. Entonces es como una locura, no sé cómo lo hacen, cómo lo administran, pero me parece brutal. No sé quién nos quiera contar esa experiencia. Felipe, que es el de los Sí, grupos. Felipe. No, pues la verdad yo tampoco sé cómo se administra eso. Eso, Es una, autoadministrable. Se eh, autoadministra. La gente se una vez autoadministra. un compañero no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo cómo es que se llama, pero era un pelado con el que íbamos como a hacer algo, nos contó como que intenten por grupos de WhatsApp que uno por ahí se comunica muy fácil. Y yo no recuerdo cuáles fueron los primeros grupos de WhatsApp, pero usualmente los hacemos como cada vez que hacemos un curso, hacemos un grupo de WhatsApp. También sacamos al principio muchos grupos por regiones, por pues, labores que hacen los contadores. Sí, más que todo como eso. Y hay unos que funcionan, hay otros que no funcionan tanto. Eso depende mucho pues, de las personas que lo compongan. Es difícil de administrar porque es que hay mucha gente que es muy maliciosa y se quiere meter a los grupos a meter mucho spam. Entonces, esa parte sí uno la tiene que ir controlando todo el día. En mi WhatsApp es una locura. Yo muchas veces no me contesto a mucha gente porque se quedan en medio de tantas conversaciones de WhatsApp. Entonces, o por lo menos siempre tengo que ir en el computador y cada vez que tengo un ratico voy mirando y voy limpiando y voy subiendo de uno que no haya spam y dos de ir actualizando pues con lo que vayan diciendo. Y sí, hay unos que funcionan, hay otros que no tanto, pero ¿cuántos tenemos ahora? Como 90. En Sí, serio, eso les tenemos, iba a preguntar. 90 grupos de WhatsApp, en tenemos, serio. tenemos 88 y uno en Telegram. Pero Wow. sí, son 88 y... Y Ah, no, hay muchos que les iba a están contar, full. no les iba a contar cuál fue el primer Yo no grupo. tengo ni uno. Estaba pensando en Telegram, pero realmente no tengo ninguno y justamente pensando en cómo gestionar, ¿no? El hecho de gestionar tu comunidad, pero es verdad, a veces se puede autogestionar, pero no sabía que tenían tantos. Sí, las personas por lo general, entre ellas envían muchas cosas, como mira, hay una nueva, el portal de la DIAN se cayó, lo suben ahí, en los grupos que son de sistemas contables, son mucho de ese, ¿de qué? Como de cómo hacer algo en ese sistema contable, cómo descargar ese informe. Entonces, los grupos todos los días hablan, mucha gente habla cosas, preguntan, hay unos que son menos activos, y nosotros sí tratamos de enviar mucha información ahí, entonces que hay una charla gratis, entonces reenviamos, pero eso es una tarea titánica porque uno solo puede reenviar de a 5, entonces a veces como no, ustedes envíen del 1 al 30, el otro del 31 al 60, el otro del 61 al 90, y es complejo reenviar en todos los grupos, pero es algo que nos gusta hacer y han funcionado bien. Y no, les quería contar que sí me acuerdo cuál fue el primer grupo de WhatsApp, se me vino a la memoria. Fue en el primer café AS, creamos el grupo con Carlos Mario Tapia y como con los 15 asistentes que habían ahí.
¿cierto? Y ya, y de un momento a otro empezamos que si puedes agregar a tal amigo, a tal, y ese grupo se llenó, entonces abrimos a ese 2, 3, luego empezamos a ponerlo por ciudades, entonces que apoyo de renta, apoyo de persona natural, apoyo de exógena, y sí, como dice Felipe, cuando hacemos un curso, por ejemplo, ya que vamos a hacer como el curso de robótica, entonces vamos a crear como a ese 90 robótica, ¿cierto? Para que los participantes, y sabemos que las personas que hay ahí son personas que les gusta todo lo de robótica, entonces va a ser un grupo mucho de cómo hago esto, cómo instalo esto, entonces por eso los grupos han gustado mucho, porque no son grandes, pero son muy específicos, porque son como de temas, son por temas, entonces por eso como que la gente les gusta tanto los grupos. Sí, sí, eso está genial porque finalmente, pues en Latinoamérica más que todo el canal principal de comunicación es el WhatsApp. Me atrevería a decir que mucho más que Telegram. Eh, Sí, entonces ya el hecho de que tengan como segmentado por grupos y que haya una comunidad a la que puedan nutrir constantemente es brutal. Lo único es que son ¿cómo se dice? Unos tesos porque en serio son muchísimos grupos. No lo sabía. es Y, complejo. y algo que quería preguntarles, ahora que hablas justo del curso de robótica, es ustedes como equipo de ADC, ¿cuáles son como esos enfoques que ustedes tienen para este año, para futuro? Yo veo que ustedes se enfocan mucho al tema de formación y eso está súper bien, porque yo creo que estamos en la era del conocimiento, todos queremos capacitarnos. Es como cuáles son esos nuevos proyectos, iniciativas, cursos que ustedes como equipo tienen este año. Eh, bueno, nosotros este año, sobre todo, tenemos algo como un enfoque muy especial, es como el contador como 2030. Entonces, es como, queremos mucho y es como una visión también de nosotros, tratar de imaginar, tener el imaginario de ese contador o cómo sería ese contador que no va a quedar rezagado, sino que el contador que va a estar, cómo lo traemos para acá, qué habilidades se necesita y esas son las que vamos a tratar de impulsar. Obviamente siempre están los otros cursos de NIF, de exógena, de impuestos, eso siempre tiene que estar, pero alrededor de eso también tiene que estar lo otro que tenemos que saber. Entonces hay mucha deficiencia todavía en Excel, entonces eso hay que apoyarlo mucho. Está lo de la automatización, que para nosotros ha sido una herramienta brutal en el tema personal de trabajos, y también queremos que las personas lo tomen y lo tomen como suyo para que ya sean como los gestores, y tenemos como AS para que sea el canal de esto. Entonces, por eso es que tratamos de ser como muy incisivos todo el tiempo, de que sean los gestores, de que ustedes son los llamados a hacer, porque somos los que manejamos los datos en las empresas. Siempre los contadores son los que tienen el mayor manejo de datos en todas las empresas. Entonces, que sean como estas personas que gestionan esto y que tienen estas habilidades para que ya el día de mañana sean los que son llamados. O sea, el que sabe de la automatización de procesos de nóminas, de procesos transversales en la organización, es el contador. El que sabe todo esto, que la gente ya tenga esto en el imaginativo, y los proyectos de nosotros van con respecto a eso. Y, por ejemplo, ya el siguiente mes ya tenemos los cursos de robótica que nos han pedido mucho, y que la gente que ya lo ha visto provechoso se ha sumado a esto pues bastante. Y cuando hablan de este tema de ese nuevo perfil, o sea, yo ahí sí soy súper alineada con ustedes en ese aspecto. Hay como una base técnica que ni siquiera es opcional, o sea, es una regla cuando decides ser contador. Pero ya está esa parte de otras habilidades, la que tú dices es brutal. ¿Y ustedes cómo han sentido como esa acogida entre contadores? O sea, como, ¿cuáles creen que son esas primeras dificultades? Si es miedo a lo desconocido, si es limitante de pensar que si se capacitan más en esta parte van a descuidar la otra, y si ya le va a preguntar a Santi que está callada. Sí, Como, en serio hemos hablado tanto, no me lo creo. pues mira, es importante tener claro algo, y es que en la profesión puede haber como, digámosle, un relevo generacional, ¿cierto? Están los contadores que tenemos de hace muchos años, también están los contadores que están surgiendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que en casi todas las charlas sobre contaduría se hacen, y es, venga, es que nuestra profesión va a desaparecer, entonces, ¿qué vamos a hacer, cierto?
Y esa siempre es la pregunta, pero ¿por qué no la cambiamos y decimos por qué tiene que desaparecer y por qué no más bien nosotros la transformamos a otras habilidades, ¿cierto? Sabemos que ya el contador cambia y ya no es el registro contable y el que hace los registros contables porque ya no, o sea, porque antes no había software o algo por el estilo, sino que se llevaba en unos libritos pues físicos, ¿cierto? Entonces, venga, ¿por qué no cambiamos y nos transformamos nosotros? Obviamente, por ejemplo, con el tema de la robótica, hay personas que son muy reacias y dicen, no, venga, es que eso me reemplaza, pero la cosa no es decir me reemplaza, sino que es mi herramienta, ¿cierto? Porque hay que cambiar el chip y decir es que yo no estoy para hacer cosas, digamos que manuales o toda esa manualidad. El ser humano no está para eso, ¿cierto? El ser humano está para ir más allá y llegar a ser simplemente quien razona o quien tiene a cargo todo el análisis. Un robot que haga todo lo que tiene que ver con las manualidades pues que nosotros llamamos. Pero es importante, digamos, que ir cambiando nuestra mentalidad y, como Felipe lo mencionaba, tener un contador 2030 que no desaparezca como tal y que la profesión no desaparezca, sino que se transforme más bueno, a la automatización de procesos, al análisis de datos, ¿cierto? A la auditoría, por ejemplo. Entonces, digamos que algo que tiene que ver mucho con el relevo generacional, pero también con la mentalidad de las personas y que hay que ir cambiando también con el tiempo, pero que hay que abrirse más a otras posibilidades, a nuevas cosas y a nuevos cambios que nos propone pues como tal los avances pues tecnológicos. Así es, o sea, lo que tú dices como que hay una nueva generación, creo que es una generación más consciente, creo que es una generación que tal vez ve la tecnología como una oportunidad y también está pues la parte tradicional que es normal, ¿no? Si durante sus 20, 30 años estuvieron haciendo algo de la misma forma y de pronto llega algo que les está cambiando totalmente su forma de trabajar y sobre todo que la adaptación puede costar, para unos puede ser súper fácil, para otros no. Pero evidentemente sí, sí también pienso lo mismo y también pienso que hay otras habilidades, ¿no? Las habilidades blandas, porque Sí, finalmente ya ese análisis que se haga, pues si no está bien explicado o si no está bien expresado ya en términos de habilidades comunicativas, pues también digamos que no va a tener mucho peso, ¿no? Entonces está como esa parte también blanda. De pronto los chicos, Juan y Joan, ¿qué consejo le darían a esas personas, sobre todo, que ustedes han tenido la capacidad tal vez de formar, que no lo hacen porque simplemente piensan como, no, es que ya mi hora ya pasó, ya eso para mí no es, o yo voy a seguir haciéndolo todo igual porque es que ni siquiera voy a poder entender cómo es que funciona? O sea, cómo sería el mensaje de motivación para las personas que nos estén escuchando y que digan, no, es que yo ya directamente no puedo hacerlo. Joan. Pues sí, sí, como decía Santiago, hay personas muy reacias, por ejemplo, todo esto que hemos hecho últimamente los robots, que no, esto me va a reemplazar, ya estoy muy viejo para esto ya no es lo mío. Pues el consejo que le damos es que, y como hemos dicho mucho, debemos ver esto o esos cambios como nuestros amigos, ¿cierto? Y que no es algo complejo, pues uno piensa en un robot y se imagina una programación, algo súper complejo, un computador una super máquina que necesita plata, que hay programas que valen mucho y nuestro mensaje es que no, que esas cosas, por ejemplo, nosotros hemos dado clases, ¿cuándo fue? Fue el miércoles. El miércoles sí, dimos una clase de robótica donde instalamos un programa, un software gratis de esto, cualquiera. En la misma clase explicamos cómo instalarlo, de dónde descargarlo. Entonces, y mostramos que no era algo complejo y que era algo muy intuitivo de manejar, ¿cierto? Entonces el mensaje es que no le tengamos miedo y que debemos ver esto como nuestras herramientas y si es como la falta de capacidad, que no, que esto no es tan complejo y que es algo que todos podemos aprender, pues nosotros aprendimos de esto y somos contadores, no sabemos de programación. Aquí el que más sabe de sistemas es Felipe, pero tampoco es que sepa de programación o que sepa
cómo, no sé, no tiene esas habilidades, pero igual es capaz de hacer un robot. Entonces es como el mensaje, que podemos lograr muchas cosas siendo contadores y con nuestros conocimientos, y que no le tengamos miedo a estos cambios, porque es algo que tengámosle miedo o no, ya está, y ya viene en camino, y es el ahora y el futuro. Para nosotros es como el futuro, pero ya está muy presente. Entonces, es algo que debemos empezar a usar en nuestro día a día y aprender a convivir con estas herramientas, y no solo la robótica, sino también la analítica de datos y toda inteligencia artificial, la minería. Entonces, no, ese es como el mensaje, que debemos como empezar a formarnos y aprender de esas nuevas tecnologías. Y a estas personas que están iniciando, ahora estamos como en el punto de personas que ya se graduaron, o bueno, ya llevan muchísimos años, ¿no? Y tienen una gran tarea y un gran camino, y honestamente yo a veces me pongo en ese lugar, ¿no? Yo soy como súper amante de la tecnología, me encanta pues todo el tema digital, y de repente a veces en mismas asesorías, cuando inclusive hay personas que tienen dificultades para conectarse, no sé, a Google Meet, tú dices, oye, es feo no pensar en estas personas, ¿no? Pensar en cómo sería yo en su lugar. Entonces, como que ya estamos en esa parte, ¿no? De cómo podemos hacérselo más fácil a esas personas, pero también estamos en la parte de qué le podríamos decir a esas personas que están a punto de empezar. Porque hace poco, en TikTok, me encontré un video de una chica que hablaba de profesiones que iban a eliminarse, ¿no? Profesiones, no sé si ustedes lo vieron o no lo vieron, pero era como profesiones que se iban a eliminar, y por ser, ¿cómo decirlo? Por ser mecánicas y repetitivas. Y la primera que ponían era contabilidad. Y uno era como, bueno, vale, yo respeto esa decisión y esa visión que tienes de mi profesión, porque entiendo que no estás en el día a día y no entiendes los avances que tiene nuestra profesión. Pero la parte que fue como wow es que decía, no la estudien. Entonces ya había como algo triste, y no decía, oye, una cosa es que yo tengo una visión porque no estoy en el día a día, y otra cosa es decir, no estudien. Entonces había miles de comentarios que decían, ay, ¿cómo así? Me acabo de escribir, estoy en primer semestre. Entonces, finalmente esta publicación puede tener bastante influencia en una persona que esté en sus primeros semestres o esté a punto de estudiarlo. Así que nosotros hoy, cumpliendo ese papel diferente de decir por qué sí debería estudiarlo, y más allá de todas esas habilidades, sino eso que les motiva a ustedes a estudiarlo ya desde emprendedores y contadores, ¿qué le dirían a esas personas? Y que tienen un poco de ruido alrededor de, se va a acabar la profesión, no sé, la profesión es muy manual y repetitiva, entonces no la estudias, estudia otras cosas. Entonces, obviamente uno se pone en el lugar de esas personas y dice, uy, yo me plantearía no estudiar contaduría pública, como que lo ponen a uno en un sin salida. Entonces, que nosotros seamos esas personas como que impulsemos a estos chicos, y sobre todo pues saber que evidentemente en este mes o en este año probablemente las universidades también se estén reinventando con sus pensos. Sí, pues yo por lo menos en lo personal el mensaje que les puedo dar es como, pues principalmente para mí, tengo una visión muy radical de los contadores, y para mí los contadores es como un administrador con poderes. O sea, si usted va a estudiar administración, más fácil ponga a estudiar contaduría, que es como si le echara poder a eso. Entonces, esa es como la visión, que la contaduría es como la ciencia empresarial más que para mí que la administración. Entonces siempre va a estar ahí, desde que haya empresas va a haber que alguien que las maneje, y en este caso para mí sería un contador. Y con lo que nosotros llamamos mucho lo de contador 2030, desde que podamos incursionar en diferentes aspectos como el análisis de datos, como automatizaciones, nosotros vamos a poder ser, incluso yo diría que es de las profesiones que es como el futuro, porque somos los que manejamos los datos y somos los que manejamos los datos empresariales. El contador, que fuera en el diccionario, en un futuro sería como persona que administra los datos económicos de una empresa, y ya, es la persona A que mí me administra encanta los datos económicos de una empresa. me encanta esa definición. Claro, y Y que somos ayuda los que obviamente en somos. la toma de decisiones. Exacto. Entonces, para mí, por lo menos 30 años más de contadores tenemos, y sobre todo si, y es lo que nosotros llamamos siempre, desde que estemos adelante de lo que vamos a hacer, y que no lleguen los ingenieros que son a reemplazar a nosotros, sino que nosotros tomemos esta labor
y nosotros somos los que lideremos este camino y estoy seguro que vamos a permanecer e incluso vamos a sobresalir y a innovar con respecto a muchos otros. Sí, es totalmente de acuerdo. De hecho, eso que dices como de esa nueva definición es lo que yo pienso. Pienso que nuestra profesión, o sea, si ya he avanzado el móvil que teníamos, no sé, yo recuerdo el primer móvil que tenía mi papá y que yo quería heredar, que no heredé y lloré mucho, y era un móvil con una luz azul, era un Nokia, y ver que ahora con mi móvil puedo hacer todo y que básicamente ese móvil ya es como parte de uno, pues uno dice, ¿cómo uno va a ver todos esos cambios? ¿Cómo uno va a ver todo lo que puede hacer a través de Internet? Y va a pensar que nuestra profesión se va a caer igual. Obviamente, tenemos que evolucionar como profesional y como profesionales. Entonces, eso que dices, me encanta el hecho de que tengamos esa capacidad de analizar los datos y sobre todo de tomar decisiones. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, Santi me responde y luego Joan también, pero ustedes no sé si escuchan podcast, contenido, no solamente de contadores, sino de empresas grandes o empresas que hayan como en quiebra. Y la parte más flaca o la parte que siempre como que tiene ese error, esa dificultad es la parte contable. Y es como lo último, o sea, lo que dejan de último, pero siempre coincidencialmente son las empresas que no tienen ese enfoque o esa prioridad en esa parte contable. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, lo han escuchado y va relacionado con esto. O sea, las personas que quieran estudiar contaduría pública, alguien me decía que quería estudiarlo porque quería entender cómo se manejaba la empresa por dentro. Pues así me lo dijo. Como que yo quiero estudiar esto porque así no voy a depender de otro contador o de otra persona para saber cómo realmente va a funcionar mi empresa. Entonces, ¿qué opinas, Santi, de eso? Sí, mira, pues yo a estas personas lo primero que les diría es vayan más allá de una noticia, ¿cierto? Que posiblemente la persona que escribió este artículo no tenga ni el 1% del conocimiento de un contador, ¿cierto? O ni siquiera haya estado como tal dentro del gremio algún día. Entonces, es importante que vayan más allá de esa noticia. Y lo segundo es que siempre se cuestionen el hecho de que de que alguien les diga que no se puede, siempre cuestionarse eso y decir por qué no puedo o por qué las cosas no pueden ser diferentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la cuestión en este momento es por qué la profesión tiene que desaparecer y por qué no la transformamos o por qué yo no ayudo a esa transformación, en vez de dejarse llevar por el miedo de que es que va a desaparecer y entonces desaparezco yo. No, no, venga, vamos a tomar las riendas de esto y transformémosla entre todos. Entonces, esa también es la invitación. Obviamente, como lo decía Felipe, es muy importante el contador dentro de una compañía porque es la mano derecha siempre de quien toma las decisiones e incluso en muchas ocasiones es quien toma las decisiones. Entonces, no es dejarse llevar por el miedo, no es dejarse llevar por lo que unos pocos digan, y es cuestionarse de otra manera y decir, es que ¿por qué las cosas no pueden ser diferentes? ¿Cierto? Ese es el consejo pues, más grande que yo les daría. ¿Y Joan qué nos dice? No, es que Felipe y Santiago ya me dejaron sin palabras. Ya te dejaste sin palabras. No, si alguien te dice, ve, mira, Pero Joan, quiero estudiar contaduría, ¿qué me recomiendas? no, pues yo amo esto y me encanta, entonces yo le diría que si le gusta, que si le llama la atención, que lo haga, ¿cierto? Todo esto de que va a desaparecer, pues no, simplemente todas las carreras se transforman, todo tiene un cambio, pues cuando, por ejemplo, nosotros a veces hablamos mucho cuando entonces salió Excel, entonces no, es que yo trabajo sumando en mi calculadora, entonces Excel ya lo va a hacer una autosuma y no, pues hay muchas y no nos reemplazó, pero quizá en algún momento la gente sintió miedo, no, es que hay un sistema contable, eso hace todo solo, ya no necesitan un contador. No, hay sistemas hay sistemas muy robustos que hacen demasiadas cosas, que todo super cuadra y te saca los estados financieros, pero siempre hay un contador detrás de todo esto. Entonces, no, simplemente estamos pasando por un momento de transformación que sucede siempre, en todo momento, y siempre va a existir el miedo de que nos van a reemplazar, pero si nosotros hacemos parte de la transformación, como lo menciona Juan, no va a suceder, porque vamos a estar metidos en todo este cuento y vamos a desarrollar nuevas habilidades. Como decíamos, el contador 2030 es más un contador auditor, gestión y analítico, que un contador que hace registros, ¿cierto? Porque somos más que números.
Entonces, no es esto, que tenemos que ser parte de la transformación e ir en el mismo camino y sin miedo. ¿Cómo es que Sin dicen? miedo. El que se asusta, el que se asusta de quema. ¿Cómo es? Incluso quisiera agregar algo, es que, por ejemplo, hace pocos días peleé con una de esa gente que hace spam en los grupos. Un man ahí Peleo. que abre. Pues, Felipe es el peleón. Si alguien Sí, está sí. peleando, es Juan siempre. Si alguien necesita pelea, ahí está Felipe. entonces me iba diciendo que, es que me quiso insultar diciéndome que me había tocado ser contador. Y es que a vos que te tocó ser contador. Yo no sé quién era que hacía este man. Y a mí me insultó tanto, pero no el hecho de que me haya querido insultar diciéndome que me había tocado ser contador, sino el hecho de que él pensara que eso era un insulto. Incluso yo siempre he dicho que si yo hubiese podido estudiar contaduría antes, o sea, si yo hubiese sido consciente y hubiese estudiado contaduría antes de gastronomía, no, nunca lo hubiera hecho. O sea, siempre hubiese estudiado contaduría desde el principio. Si ahí me dieran la oportunidad de volver en el tiempo, hubiese empezado a estudiar contaduría. Y es lo que uno hace y lo que uno ama, y es como todas las carreras. Ustedes pueden decir que cualquier cosa puede desaparecer, pero es que cambia, o sea, todo, absolutamente todo cambia. Si usted se queda con lo viejo, si usted se queda con lo que pasó, obviamente en algún momento va a desaparecer, pero si usted es la persona que impone, que está innovando, que está llevando esto siempre a otro nivel, cualquier cosa que usted haga, siempre va a mantener presente. Entonces es más que todo que de igual manera, si lo van a entrar y sienten que es con cariño que lo van a hacer, lo más seguro es que van a sobresalir y les va a ir bien en eso. Bueno, y con este mensaje inspiracional terminamos este súper episodio con los chicos de Al Día Contador. Nos contaron su historia, nos contaron cómo emprender con amigos, cómo todo a través del amor por un sector, el amor por crear comunidad puede llegarnos a lograr cosas increíbles. No resta decir que si todos quieren seguirse nutriendo, si son de Colombia, cualquier parte de Latinoamérica o incluso de Europa o de habla hispana y quieren continuar viendo su contenido, lo sigan a través de al-día-contador y disfruten de absolutamente todo el contenido que tienen y los puedan conocer. Si quieren conocerlos, ver sus rostros, identificarlos y realmente tener ese grado de conexión después de haber escuchado este podcast, los invito a que vean la parte de video en mi canal de YouTube. Me pueden encontrar como Diana Correa. Espero que este episodio del podcast les haya gustado. Yo me siento súper feliz porque cada vez que tengo un episodio, una entrevista con colegas míos, me siento aún más convencida y feliz de haber tomado la decisión de estudiar esta profesión, más decidida a seguir aportando valor a mi gremio y más decidida a seguir conectando con personas increíbles que hacen tanto por mi sector. Espero que se recorran todos los episodios que tienen en este podcast, que me visiten en YouTube, que visiten a los chicos de Al Día Contador, y muchísimas gracias a Santi, a Juanfe y a Joan por acompañarme en esta agradable tarde o acompañarlos a ustedes en cualquier parte del día en la que estén escuchando este podcast. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.